Yo voy a dividir un poco mi intervención en dos partes. Primero hablar un poco de cuál ha sido la evolución legislativa de la política de igualdad a nivel europeo, de dónde venimos y dónde estamos en el marco legal, que después en políticas de igualdad, de la legalidad a la realidad, y los que aquí y las que aquí estamos sabemos que hay bastantes diferencias. Y luego, y yo también barro un poco para casa, hablaros un poco de lo que hizo sobre todo España durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que fue en el 2010, porque como sabéis, y como bien ha dicho Silvia, ¿no? España, yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos de ser un país vanguardista en temas de igualdad, un referente no solo en Europa sino en el mundo, y cualquiera de nosotros, ¿no? De vosotros que habéis viajado fuera de España, es una cosa que se reconoce en todas partes. Eso lo dejaré un poco para el final. Brevemente, ¿no? La evolución de cuál ha sido el compromiso europeo en política de igualdad. Nos estamos remontando básicamente al año 57, lo que se le llama el Tratado de Roma. Intentaré no ser muchos términos legales, pero un poco para que veáis un poco la evolución, ¿no? En el 57 se hace el primer Tratado de Roma, en el que se hace la primera mención a los temas de igualdad, ¿no? Sobre todo al principio se hacía, como también ha sido a nivel nacional, sobre todo en el ámbito laboral. Cualquiera diría que hemos avanzado mucho en el ámbito laboral, pero por lo menos ya en el 57 ya a nivel europeo se iba hablando de esto, ¿no? Y se hablaba de que para el mismo puesto de trabajo hombres y mujeres deberían tener el mismo sueldo. Bueno, ahí estamos, ahí vamos. Varios años, y ya llegamos al año 99, o sea, imaginaos ya 50 años después, en el que es el llamado Tratado de Ámsterdam, en el que se sigue básicamente hablando de política de igualdad en el ámbito del mercado laboral, pero se hace una mención muy importante que yo considero especialmente relevante, ¿no? Que es la posibilidad de dar a los Estados miembros de la Unión Europea, en ese momento comunidades europeas se llamaban, la capacidad de luchar contra la discriminación por motivos de género. Es decir, por primera vez se dice, bueno, no es que solo esto no esté bien, sino que vamos a intentar hacer unas herramientas para poder legalmente luchar contra la discriminación por razones de sexo, ¿no? Volvemos a avanzar bastantes años y llegamos al Tratado de Lisboa, que como sabéis pues, es el resultado de la fracasada Constitución Europea, se hizo un tratado en 2008, y en el Tratado de Lisboa ya finalmente conseguimos que la política de igualdad, la igualdad sea un principio de la Unión, y que la Unión Europea se defina como una sociedad literalmente caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia social y la igualdad entre hombres y mujeres. A partir de entonces eso ya forma parte del ámbito legal de la Unión Europea. A partir de ahora ya podemos hacer leyes que hagan el respeto de las políticas de igualdad a nivel europeo. También es muy importante que dentro de este famoso Tratado de Lisboa se incluye lo que se llama la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es una carta de derechos, ¿no? En la Constitución española también está incluido los derechos básicos, donde se incluye y tiene implicaciones legales el principio de igualdad, y en el que se habla también, y esto yo también considero que es muy importante, que es que adaptar medidas que sirvan para favorecer a uno de los dos géneros no va en contra del principio de igualdad. ¿Por qué? Porque ya en ese momento estamos hablando ya de una Unión Europea ampliada en aquel momento a 27 Estados miembros, en el que muchos Estados miembros dicen que cuando tú favoreces a las mujeres estás actuando en contra del principio de igualdad. Entonces la Unión Europea en su Carta de Derechos Fundamentales dice no, si es para favorecer a un sexo que en este caso está discriminado, eso no va en contra del principio de igualdad, ¿no? Entonces, para que, supongo que todos sois poco conscientes que la libertad con la que en España se habla de la igualdad entre hombres y mujeres no es ni mucho menos normal en muchísimos países de la Unión Europea, no en muchos países en los que digamos que esto ni siquiera se hace. Entonces, en el Tratado de Lisboa también hay varias otras cosas que creo que es importante destacar, que se empieza a hablar contra la lucha de trata de seres humanos, contra cuestiones de maternidad, la importancia de una directiva de maternidad para la incorporación de la mujer en el mercado laboral, y la ampliación del principio de no discriminación no solo a cuestiones de género, sino también a cuestiones religiosas, una orientación sexual, edad y religión. Y por último hay otro tercer
una tercera pata legal, que es una declaración que estuvo en el 2009 sobre la declaración contra la violencia doméstica, ¿no? Todos estos años se han ido desarrollando muy diferentes estrategias, hojas de ruta, planes, muchas cosas distintas, ¿no? Cada vez ampliando más los temas, cada vez profundizando más en los temas de actualidad, ¿no? Y siempre desde dos puntos de vista. Uno, intentar que las políticas de género se hagan en todo tipo de políticas, no que cuando se hable de la igualdad entre mujeres solo sea la directiva de igualdad, no, sino que cuando se hable de política exterior se hable de igualdad de mujeres, cuando se hable de política industrial se hable de igualdad de género. El introducir el elemento de igualdad en todas las políticas, pero luego yendo a casos muy particulares, la situación de los inmigrantes, de las mujeres inmigradas, la situación de los sectores, el riesgo de las mujeres en el sector de la pobreza, este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, con todo este batiburrillo legal, llegamos al año 2009 y se crea lo que ahora mismo está en vigor, que es lo que le llama la nueva estrategia de igualdad, ¿no? Es una estrategia 2010-2015, todo el 2009, la entonces ministra Viviana Ido participó en la redacción de este informe, de esta estrategia, y entonces esta estrategia, digamos que define cuáles son las prioridades políticas en temas de igualdad a nivel europeo. Y son, yo creo, todas. Al final, aquí entra un poco todo, ¿no? Le llaman los 6 ejes prioritarios. Si queréis, después podemos entrar más en detalle y yo os los suelto porque ya veréis que en el fondo es un poco la independencia económica, garantizar que las mujeres no tienen que depender de ningún hombre para que sí vivan en libertad. Muy importante en momentos como el actual. Yo, perdona que haga un paréntesis, pero mi madre siempre de pequeña me decía: tú, Saray, tú tu independencia económica, porque a mí me ha ido bien con tu padre, pero como nunca se sabe, tú a tu carrera, y luego ya lo demás de resto. Pues ahí, la primera prioridad de la Unión Europea, ¿no? La independencia económica. La segunda, desde el 57, la igualdad salarial. Las mujeres y hombres para el mismo trabajo cobran lo mismo. Todas lo sabemos, ¿no? Las mujeres tienen que trabajar un 20% más que los hombres para tener los mismos sueldos. Yo no sé si vosotros lo habéis hecho aquí, pero en Bruselas, a finales de febrero, yo he vivido en Bruselas muchos años, ¿no? A finales de febrero se celebraba el día en el que las mujeres por fin habían conseguido el sueldo de los hombres el año anterior, ¿no? Tú necesitabas 2 meses más hasta finales de febrero para conseguir lo que un hombre había ganado en 12 meses, ¿no? Y aquel día hacíamos como la fiesta, no sé cómo llamarlo, pero lo celebrábamos. Independencia económica, igualdad salarial, igualdad de la toma de decisiones, el acceso de la mujer a ser diputada, porque esto tampoco ha sido siempre así, en el mundo de la empresa también. La igualdad, la dignidad, la integridad y el fin de la violencia de género. Luego entraré en el tema de violencia de género, lo hemos comentado con Silvia, es un tema muy importante para la Secretaría de Estado. La igualdad de género en la acción exterior, ¿no? Es decir, esto es un tema que también creo que es muy importante, es decir, las mujeres y los hombres no sufren la guerra de la misma manera y cuando se hacen misiones de paz, por ejemplo, no se puede intentar hacer la misma política para todo el mundo. Las mujeres normalmente son las que se han quedado en casa, los hombres están en el campo de batalla, por ejemplo, se han quedado con los niños. O sea, en la forma que se proyecta la política en la acción exterior de la Unión Europea. Y luego hay una cosa que a mí me gusta, que es lo que ellos le llaman las cuestiones horizontales, digamos, que se tienen que incluir en todos los temas de política, que son el papel de los hombres en la igualdad de género. Es decir, para mí, yo de hecho estoy muy contenta porque aquí hay muchos hombres, porque normalmente en este tipo de debates somos mujeres para mujeres, ¿no? Así como todas. Y creo que es importante, y en eso es verdad que la Unión Europea insiste mucho en la importancia de que el hombre vea la igualdad como una cosa en que él también sale beneficiado, ¿no? Este es un poco el repaso del ámbito teórico, ¿no? Como os decía, creo que ya me estoy pasando, ¿no? Os quería hablar un poco qué se ha hecho en España, en concreto, sobre todo en el Consejo, en la presidencia del Consejo de la Unión, en los temas de violencia de género, ¿no? Yo lo comentaba antes, López Garrido, López Garrido, pues es secretario de Estado de la Unión Europea, es una persona que vive el tema, sobre todo de la lucha contra la violencia de género, como una cosa muy personal, y yo creo que desde la Secretaría siempre se ha trabajado mucho en este tema, ¿no?
Entonces hay dos temas básicamente durante la presidencia del Consejo, que fue la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, y después la violencia de género. Muy brevemente, en el tema de la igualdad de trato, intentamos, desafortunadamente no se consiguió, hacer una directiva europea de igualdad de trato, en todos los ámbitos, no solo en el de igualdad de género, sino en el tema de la igualdad por edad, por religión y tal. Lamentablemente muchos países, Alemania, Países Bajos, o sea, países que en principio nos parecería que son muy modernos, que no les gusta, que ellos dicen que es que esto de la igualdad cuesta mucho dinero, ¿no? Y que una empresa les sale mucho y que lo importante es que la gente salga de la crisis. Bueno, entonces por ahora esto por ahora está bloqueado en el Consejo Europeo, pero bueno, es una cosa que todavía está pendiente de que salga esta directiva, ¿no? Y después, en el tema de la violencia de género, como decía Silvia antes, ¿no? España es un referente en la defensa y la protección de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que intentó España durante su presidencia? Con más o menos éxito en algunos temas y un poco menos éxito en otros, ¿no? Fue sobre todo la lucha contra la erradicación de la violencia contra las mujeres, la creación de un observatorio de violencia contra las mujeres a nivel europeo, que se está formando, y después establecer un teléfono gratuito de asistencia a las víctimas, ¿no? Luego, evidentemente, y esto ya es lo último que os explico, hay la gran cosa que nosotros conseguimos promover, de la que nos sentimos muy orgullosos, que es la Orden Europea de Protección. Con una mujer ha sido víctima de malos tratos en España, que cuando se vaya a Francia la policía la siga protegiendo, ¿no? Pues esto que parecía tan evidente no fue tan evidente, o sea, ha tardado 4 años en negociarse a nivel europeo, muchísimos países lo están bloqueando. ¿Por qué? Quizás os interesa por qué, porque es que hay países que un hombre pegue a una mujer no se considera que es un delito penal, es un delito de faltas. Entonces, como la Unión Europea no tiene posibilidad de legislar en cuestiones que no sean penales, consideran que no se podía legislar. Finalmente, después de muchísima lucha, y esto sí que ha sido una cosa de la que nos sentimos especialmente orgullosos, se ha conseguido establecer la Orden Europea de Protección, a la cual en los próximos tiempos se tiene que adaptar a la legislación nacional, pero cualquier mujer en la Unión Europea que viaje de un país a otro tendrá derecho a asistencia en caso de cualquier tipo de problema y tendrá derecho a estar protegida. Y yo, para acabar, quería leeros una frase que creo que resume muy bien, la hizo Carmen Romero, que todos conocéis, ¿no? Que ahora mismo es parlamentaria en el Parlamento Europeo, es miembro de la Comisión de Protección Jurídica y Derechos Civiles. Y ella, cuando se aprobó la Orden de Protección, dijo una frase que me gusta mucho, que dijo: la directiva para la Orden de Protección Europea es un paso importante hacia la construcción de un espacio europeo de justicia que proteja a las mujeres que se ven amenazadas, asegurando su integridad física, psicológica y sexual, así como su dignidad en cualquier lugar de Europa. La protección de las víctimas y la prevención de nuevos delitos deben inspirar la nueva legislación penal europea. Creo que eso es lo importante, es que al final las víctimas tienen que ser conocidas. De todos modos, si queréis, para muchísimos temas hay abiertos: el tema de la directiva de la maternidad, el tema de la estrategia 2020, hacia dónde tienen que contribuir las mujeres para la nueva política de crecimiento de la Unión. Pero por ahora aquí me paran.